Habla de cuando Jesús calmó la tempestad. Y para que podamos entender mejor la historia, les quiero contar una historia. Iba una muchacha de aproximadamente 34 años, se llamaba Claudia. Se subió a un bus y los pasajeros se le quedaron viendo con una gran simpatía a la muchacha. Luego que ella pagó el pasaje del bus, de manera cuidadosa buscaba el asiento para donde poder sentarse, que el conductor le había dicho: muchacha, siéntese aquí, y ella iba buscando el asiento. Esta muchacha, que se llamaba Claudia, tuvo un mal diagnóstico del médico, por la razón por la que quedó completamente ciega. Era una muchacha bastante joven, muy bonita, con un matrimonio joven, tenía como 5 o 6 años que se había casado, y de repente quedó ciega por un mal diagnóstico que el médico le había dado. El médico la dejó con oscuridad, con cólera y con frustración. Yo no me imagino que de repente ya mañana no pueda ver absolutamente nada. Y la mujer se quejaba continuamente: ¿cómo pudo pasarme esto a mí? ¿Cómo el médico no se pudo equivocar con otra persona, sino que conmigo? Y a pesar de sus lágrimas, ella entendió que aunque llorara, aunque se quejara, eso no iba a hacer que volviera a ver. Después de un tiempo, estando ciega por mucho tiempo, ella entendió que tenía que volver a trabajar, tenía que empezar su vida de nuevo. Pero Marcos, su esposo, le dijo: ok, te voy a ayudar a que vayas a trabajar otra vez. Entonces, ¿pero cómo vamos a hacer? Yo soy militar, le dijo, tengo que ir a la base donde están todos los demás militares, pero tú tienes que ir a tu trabajo. Entonces vino la muchacha y le dijo: ok, necesito que me acompañes 2 meses en el bus, yo llego, me llevas al trabajo, al regreso me traes de regreso a la casa. Y así pasaron 2 meses. El esposo la llevaba, la subía al bus, se sentaba con ella, la llevaba a su trabajo, y al regreso él la pasaba trayendo, la subía en el bus y llegaban otra vez a la casa. Pero poco a poco fue pasando el tiempo, aproximadamente 2 meses, y el esposo le dijo: ok, este es el momento en el que te vas a ir tú sola, entonces ya no te voy a llevar yo. Entonces la muchacha, como no podía ver, ella había memorizado cuántos pasos tenía que hacer de su casa hacia la parada de buses. Al bajarse del bus, cuántos pasos a izquierda o a derecha para su trabajo. Entonces un día pasó: lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes el conductor del bus, que ya la conocía porque era la muchacha ciega que se subía todos los días al mismo bus a la misma hora, le dijo: qué afortunada es usted. Y la muchacha ciega le decía: ¿cómo yo, que estoy ciega, voy a ser afortunada? Es que lo que sucede es que quizá usted no se ha dado cuenta, pero antes de que usted se suba al bus, hay un hombre vestido de militar, un soldado, viéndola que usted se suba al bus. Y en la tarde, al regreso, está esperando que usted venga, y él va detrás de usted cuidando sus pasos, de que, como usted no puede ver, llegue a salvo a su casa. Y esta mujer, a pesar de no poder ver, se conmovió tanto y entendió que era su esposo el que estaba todo el tiempo pendiente de ella. Y eso mismo sucede con nosotros. Probablemente nos haya pasado una tragedia enorme en nuestras vidas, podamos haber cometido algún error y haber pagado las consecuencias de ese pecado, pero Dios siempre está al cuidado de nosotros. Dios siempre está, así como ese esposo, pendiente de nosotros, que lleguemos, que regresemos con bien. Denle un aplauso al Señor esta tarde. Ese es Dios con nosotros. Los discípulos, hermanos, estaban disfrutando de un excelente día con Jesús. Habían visto a Jesús sanar a muchos enfermos, a Jesús levantar paralíticos, darle vista a los ciegos. Habían visto a Jesús hacer muchos milagros, predicarle a una gran cantidad de gente. Tenían un buen clima también. En otras palabras, no les estaba costando mucho seguir a Jesús. Y esta historia que hemos leído se realiza principalmente en 3 actos. En la orilla, antes de la tormenta, antes de pasar al mar, en la barca durante la tormenta, y después de la tormenta. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Es decir, esa fue una iniciativa de Jesús. Iban para una ciudad que se llama Decápolis. Si usted lee el capítulo completo, se va a dar cuenta que después que pasaron el lago, que después que pasaron el mar, llega a la región de Gadara, que está en Decápolis, que significa 10 ciudades. La palabra griega que se utiliza para
pasemos significa ir a través de. O sea que Jesús sí sabía que iban a pasar a través de una tormenta. Para los discípulos era relativamente fácil cruzar un mar, porque la mayoría de ellos eran pescadores. La mayoría de ellos vivieron toda su vida en el mar, en el agua, pescando, y ese era su estilo de vida. Hasta ese momento era fácil para ellos. Y este texto puede mostrar cierta arrogancia de parte de los discípulos, porque al fin y al cabo ellos eran expertos en el agua. Y esta es la forma en la que regularmente Dios trabaja. Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos enseña el camino, pero Él también espera que nosotros dependamos de Él. Yo quiero hacerle una pregunta esta tarde. Los discípulos estuvieron en una barca en el mar bajo una gran tormenta. Esa barca para nosotros hoy en día puede significar nuestra familia. Esa barca para nosotros puede significar nuestro trabajo, la pareja, la iglesia, los amigos, el futuro o cualquier área de nuestra vida. Y probablemente nuestra barca esté pasando bajo una tormenta como la de los discípulos. Estén en una gran tempestad, pero ¿será que nosotros somos como los discípulos? Los discípulos eran expertos pescando. Ellos vivían en el mar, tenían muchísima experiencia en lo que hacían, pero en medio de la nada, en la noche oscura, en la tormenta, ellos perdieron el control de la barca. Eso nos enseña, hermanos, que no debemos de confiar en nuestras capacidades, en lo bueno que nosotros podamos ser, en nuestra experiencia, sino que nuestra confianza y nuestra fe debe de estar siempre puesta en que Jesús va a obrar a nuestro favor. Dicen amén. Amén. En la tempestad es donde Dios nos equipa a nosotros. Cuando usted planta un roble, el roble tiene que pasar por diferentes etapas para que pueda ser el árbol más fuerte. El roble aguanta tempestades, aguanta tormentas, aguanta huracanes, aguanta sequías también, pero eso es lo que lo hace un verdadero roble, un árbol completamente fuerte que no se mueve por cualquier vientecito que llega. Entonces, para que nosotros podamos ser así fuertes como un roble, que cualquier problema o problemita no venga a molestarnos, tenemos que pasar a través de las tormentas, tenemos que pasar a través quizás de algún desierto para poder ser fuertes como el roble. ¿En medio de qué tormenta podemos llegar a estar nosotros? Porque los discípulos estuvieron en una tormenta en la que les dio miedo estar ahí, porque ellos sabían que no tenían el control de la situación. El mar de Galilea, el mar es bastante grande, pero es poco profundo, no es muy hondo. Entonces eso hace que las olas lleguen hasta incluso 2 metros de alto, las olas dentro del mar de Galilea. En una tormenta como la que se cree que estuvo en este momento con los discípulos de Jesús, las olas podían llegar a alcanzar hasta 3,5 metros. Yo me imagino, hermanos, el miedo que estos discípulos podían tener. 3,5 metros de alto, el agua que les podía caer encima, dar vuelta a la barca. Entonces cada tormenta es una prueba para cada uno de nosotros. Cada proceso que nosotros podamos pasar, por difícil que pueda parecer para nosotros, es una opción para seguir adelante. Así como los discípulos estuvieron todo el día mirando milagros de Jesús, estuvieron todo el día escuchándolo a Él, estuvieron todo el día viendo a Jesús sanar enfermos, darle palabras de fe a otras personas, pero en la noche, cuando estuvieron en la tormenta, todo lo que habían visto durante el día ya se les había olvidado. ¿Y cuántas veces nosotros podemos llegar a ser así? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Nos ha sanado, nos ha proveído, que quizás hoy todo el día no hemos tenido nada para comer, pero llega alguien que Dios mandó y nos lleva algo de comer. Que quizás no hemos tenido para el pasaje toda la semana, pero llega alguien y dice, yo lo llevo. Sino que hemos pasado y hemos visto la mano de Dios todos los días de nuestra vida, pero cuando llegamos a la tormenta, así como a los discípulos, se les olvidó. Y se nos olvida muchas veces a nosotros las promesas que Dios ha hecho a nosotros. Cuando Dios le dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar, Dios lo va a hacer. Aunque pareciera que estuviéramos en la tormenta, el Señor lo va a hacer. Las tormentas nos recuerdan la fragilidad de nuestra vida. En las tormentas es cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios.
cuando nosotros estamos en problemas. No es que Dios sea malo, no es que Dios se haya olvidado de mí o que Dios ya no escucha mis oraciones. Simplemente Dios está enseñándonos a confiar en Él. No como los discípulos a confiar que yo soy un experto en el mar y Jesús, ¿quieres ir al otro lado? Bueno, vamos, yo te llevo. Sino que debemos de aprender, así como ellos tuvieron que aprenderlo, a confiar y poner su confianza en que no es por mis fuerzas ni por mis capacidades, sino que es por la gracia del Señor. Y hay una pregunta que surge a través de esta enseñanza de la tormenta, de la tempestad, que cómo podemos nosotros tener paz en medio de la tormenta. Así como Jesús, la barca se estaba moviendo, quizás le estaba cayendo agua adentro, los discípulos estaban afligidísimos, gritando, asustados, pero Jesús estaba dormido. La única manera en la que nosotros vamos a poder tener paz en medio de nuestras tormentas es teniendo a Jesús a bordo. Tener a Jesús a bordo nos da un sentido de dirección y de propósito hacia la siguiente orilla. Los discípulos, dice el versículo 24, que sintieron miedo no de las olas y del viento. Ellos no tenían miedo, ellos estaban acostumbrados a constantemente vivir ese tipo de situaciones, porque en el invierno ellos de una u otra manera tenían que comer, y si su forma de vida era la pesca, ellos tenían que ir a pescar. Entonces no tenían miedo de las olas ni del viento que estaba surgiendo, sino que ellos tenían miedo de no poder controlar la situación que estaban viviendo. Y ese miedo se multiplica cuando quizás nosotros no estamos al mando de lo que va a suceder. Esta historia habla de alguien que siempre debe de estar al mando de nuestras vidas, y ese alguien es Jesús. Amén. La seguridad, hermanos, consiste en la ausencia de peligro. Como yo me siento seguro en algún lugar, es porque yo sé que aquí no me va a pasar nada malo. Es porque yo sé que aquí no me van a venir a molestar y a querer hacer cosas malas. Eso es la seguridad. En la seguridad que Jesús da, ninguna tormenta, ninguna tempestad va a poder venir a molestarnos. Otras veces Dios permite lo más intenso, lo más fuerte de la tormenta, y en medio de ella nos calma a nosotros, porque a través de la tormenta, de la tempestad, Él nos está enseñando algo. Jesús dormía en la popa de la embarcación, la parte más segura y la parte más tranquila del barco, dando a entender que Él no iba a calmar la tempestad por su iniciativa propia, sino que hasta que sus discípulos se lo pidieran. Dios es un Dios soberano. Para nuestro Dios es el Dios todopoderoso, y para Él no hay nada que pueda ser imposible. Lo que sí nosotros tenemos que hacer, que en la tempestad, que cuando yo perdí algún familiar, que cuando me despidieron del trabajo, cuando no hay trabajo, cuando ya no tengo para comer, cuando estoy hasta aquí de deudas, Jesús es un Dios soberano, y Él puede tomar la opción de ir a nuestro rescate y salvarnos, o Él puede esperar, así como en este caso, a que nosotros le pidamos ayuda. Amén. Lo más adecuado es que nosotros reconozcamos que sin Jesús no podemos, que mis fuerzas no son suficientes, que mi experiencia no es suficiente, que todos los títulos no son suficientes, sino que con Jesús, y Él va a calmar la tempestad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén, hermano.